Entonces, ¿cuáles son las alternativas para resolver este problema de causalidad? Que es básicamente el problema de identificación, el supuesto 4, ¿verdad? El supuesto de que la covarianza entre el error y X es igual a 0, ¿verdad? Es de ese supuesto. Vamos a estudiar 3 soluciones. Vamos a hacer asignación aleatoria, controlar los efectos de otras variables, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo aprovechar la estructura de datos para asegurarnos que esto se cumple, ¿verdad? Esas son las 3 soluciones que vamos a ver. La asignación aleatoria consiste... ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? Antes de seguir con las soluciones. Profe, ¿se puede volver un momento nada más? Ajá. ¿Más o aquí? No, ahí, muchas gracias. Ya lo vi, gracias. Ok, súper. Ok, entonces, asignación aleatoria, ¿verdad? Aquí lo que yo voy a hacer es, voy a asignar en forma aleatoria el tratamiento. Vamos un pasito atrás. ¿Qué pasa si yo en una muestra, si yo selecciono una muestra de una población en forma aleatoria? Eso lo tienen que haber visto, yo me imagino que desde estadística 1. Pues se supone que los errores van a ser menores o que los sesgos se van a disminuir en alguna medida. Ajá. Sí. Que digamos, los errores de aquí es como la diferencia entre el estimador y el parámetro, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que es representativa, ¿verdad? Esa muestra que selecciono en forma aleatoria es representativa. Entonces, si yo agarro esa muestra, que la agarré en forma aleatoria y le busco el ingreso promedio, me va a dar muy cerca o igual al ingreso promedio de la población. Si yo agarro y le calculo los años de educación a esa muestra, los años de educación de toda la población van a ser iguales o muy cercanos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Esto es de estadística 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo agarro 2 muestras en forma aleatoria? ¿Verdad? ¿Qué características va a tener la segunda muestra? Digamos, con reemplazo. Va a tener exactamente las mismas características. ¿Lo ven? En esperanza, las 2 muestras van a tener las mismas características porque las 2 fueron seleccionadas en forma aleatoria. Entonces, el ingreso de la muestra 1 va a ser similar o igual al ingreso de la muestra 2. Los años de educación de la muestra 1 en promedio van a ser iguales o muy cercanos a la muestra 2, ¿verdad? Entonces tengo 2 grupos de individuos que tienen las características en esperanza iguales, ¿verdad? Y ahora lo que hago es, agarro un grupo de esos y lo trato y al otro grupo no lo trato. Y después veo qué ocurrió, digamos, le doy, por ejemplo, le doy un programa social. Quiero ver si les doy ayudas para que puedan encontrar empleo, ahora que el empleo el desempleo es un problema muy grande. A un grupo le doy un programa social para resolver el problema de desempleo y al otro no. ¿Qué esperarían ustedes que ocurra con el desempleo del grupo al que le di el programa? Esperaría que disminuya. Que disminuya, ¿verdad? Entonces, exactamente, si yo comparo esos 2 grupos, ¿cuál es la única diferencia entre esos 2 grupos? La aplicación del programa. La aplicación del programa, exactamente. Todas las otras variables, las observe yo como investigador o no, van a ser iguales en esperanza.
Y entonces la única diferencia es la aplicación del programa. Entonces yo cuando mido la diferencia en el empleo de los dos grupos, tengo la certidumbre de que viene de la aplicación del programa y no viene de ninguna otra cosa. ¿Lo ven? ¿Verdad? Aquí, ahí es donde está, por eso es que la asignación aleatoria es súper, súper poderosa. Y de hecho, Profe, sí, yo podría entonces como concluir, yo sé que tal vez es como muy a priori, pero decir que si o sea, si el desempleo no disminuyó entre los grupos, el programa no funciona. exactamente. Si lo repartiste en forma aleatoria, sí, podrías concluir eso. Ok, Sí, exactamente. Y digamos, si los dos grupos tienen los mismos niveles de desempleo después de que un grupo recibió el tratamiento, tiene que ser que el programa no sirvió. Entonces, esto es, y digamos, y aquí esta metodología es una de las causas por las cuales la medicina ha avanzado muchísimo para resolver los problemas de salud, ¿verdad? Porque se han enfocado en utilizar este método de asignación aleatoria con control, ¿verdad? Entonces, ahora les recomiendo que vean el video, ahí está colgado en la página de mediación virtual de Duflo, que ganó el Nobel, ¿verdad? Hace un año, ¿verdad? Y ella habla de lo importante de la asignación aleatoria en la medicina, ¿verdad? Digamos, a partir de eso, la medicina avanzó muchísimo. Antes no sabían si el método, si la salud, si las hierbas servían, si esto otro servía, pero cuando empezaron a poder a realizar asignación aleatoria, ¿verdad? Pudieron identificar qué servía y qué no servía, ¿verdad? Y así fue como fue evolucionando la salud, y así fue también como se fue expandiendo la expectativa de vida. Ahí, bueno, hay una interacción entre descubrir algo y que ese algo que se descubra pueda ser implementado a nivel mundial, ¿verdad? Pero una de las razones cuando se toman en cuenta esas dos cosas, esa es una de las razones por las que, digamos, en el mundo ha aumentado muchísimo la expectativa de vida en comparación a antes de que empezaran a utilizar esos métodos, ¿verdad? De asignación aleatoria. Y un poco a los ganadores del Nobel del año pasado les dieron el Nobel porque ellos están tratando o han hecho sus carreras tratando de implementar, de utilizar esta metodología de asignación aleatoria para resolver problemas sociales y económicos, ¿verdad? Porque así pueden identificar realmente qué sirve y qué no sirve y implementarlo, ¿verdad? Entonces, dos ejemplos muy importantes sobre eso. Bueno, aquí esto es de la, se llama iniciativa, es una iniciativa que se llama Poverty Action Lab. La que fundó esto, de hecho fueron ellos tres, ¿verdad? Los que ganaron el Nobel. Y hay un montón de ejemplos de proyectos donde se randomiza, ¿verdad? Inclusive hay un curso sobre randomizar. Si se meten a la página pueden bajar el curso y pueden aprender a cómo randomizar, ¿verdad? Que se acostumbra, que se hace, ¿verdad? Es todo un montón de teoría y cosas muy, muy prácticas que les puede servir para hacer investigación. Y los cursos no son, creo que, si mal no recuerdo, eran como 3 clases de 2 horas, 2 horas y media. Entonces, si están interesados en eso, les recomiendo que vean el curso y les da una muy buena intuición de cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta. En Estados Unidos, inclusive en los años 70, en el Congreso, se hablaba de que no se va a utilizar más ninguna recomendación política que no haya sido testeada con asignación aleatoria. Tenían una ley y todo, ¿verdad? Para hacer eso.
Y un poco, bueno, parte de las críticas a esta, ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Uno de los que critica más de esto es Deaton, que es otro Nobel, ¿verdad? Y lo que habla dice bueno, dice, el argumento más común de él es que ya pasó de moda eso y que por un montón de cosas no sirvió y ahora está volviendo a nacer, pero que realmente tiene un montón de problemas. Ahora vamos a hablar de las limitaciones, ¿verdad? Yo, la verdad, hay limitaciones importantes, pero me parece que digamos, es una herramienta súper eficaz. Y para muchos espacios sí sirve, ¿verdad? No sirve para todo, ¿verdad? Pero para muchos problemas sociales y económicos, inclusive de problemas de salud, sirve estos métodos. Y uno en Estados Unidos, en ese tiempo que estaban de moda, lo que hicieron fue hacer un experimento con un grupo de niños, ¿verdad? En primera infancia, con antecedentes de vulnerabilidad, ¿verdad? Y a la mitad, en forma aleatoria, escogieron un grupo que recibieron educación preescolar, ¿verdad? Y al otro grupo no recibió educación preescolar. Y lo que encontraron es que, bueno, los que recibieron educación preescolar al siguiente año sabían leer mucho mejor que los otros. En sexto grado seguían teniendo mejores notas que los otros. En colegio terminaron graduándose a una tasa más alta que los otros. Terminaron la universidad a una tasa más alta que los otros. Y ahora, como 50 años después, tienen salarios más altos que los otros, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí empezaron a hacerse un montón de experimentos, porque parte de la ciencia también no es solo que funcione una vez, sino que uno pueda cambiar los contextos y chequear si funciona o no funciona de nuevo. Y sí, funciona. Y entonces por eso es que ha venido un poco una revolución en la parte educativa sobre hacer inversiones en infancia temprana, en educación preescolar, ¿verdad? Inclusive aquí, hace 3 años, aquí nos llega un poquito retrasado todo, entonces ya el Ministerio de Educación, y sobre todo para las personas más vulnerables, pero ya el Ministerio de Educación hizo que la educación preescolar sea obligatoria para todos, ¿verdad? Otro ejemplo súper interesante para resolver un problema económico o socioeconómico es el programa Oportunidades en México. ¿Alguno de ustedes ha oído de este programa? Yo no, profe. ¿No? ¿Han oído de Avancemos? Sí, ¿verdad? ¿Han oído Sí, de avancemos, sí. Sí, Avancemos? ¿Nos puedes contar de qué se trata? Bueno, se supone que se le otorga como algún tipo de ayuda económica al estudiante por mantenerse matriculado en el sistema educativo. Ajá, exactamente. Entonces, ese tipo de ayuda se le llama transferencia condicionada de efectivo. ¿Por qué? Porque es una transferencia de efectivo, pero está condicionada. ¿A qué? A que el estudiante siga matriculado en la educación formal, ¿verdad? En el colegio, sobre todo aquí en Costa Rica, ¿verdad? El primer programa que nació, que era un programa de transferencias condicionadas de efectivo, fue este programa en México. Tal vez no le voy a llamar el primer programa, pero sí fue como a partir de aquí que cambiaron un montón de cosas. Porque fue una forma de tratar de resolver el problema de la pobreza. En México, hasta ese tiempo estaba el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Hay un montón de documentales de Netflix también sobre la historia del PRI. Tenían tantos años de gobernar que había muchísima corrupción,
¿verdad? Cada vez que hacían un proyecto social, ¿verdad? Los distritos o las comunidades que votaban más por el PRI terminaban recibiendo la mayor parte de los beneficios, ¿verdad? Entonces, en esa discusión, ¿verdad? Lograron resolver, para evitar eso, lograron resolver, no sé cómo, repartir en forma aleatoria el programa. Entonces agarraron unas comunidades, ¿verdad? No tenían recursos para dárselas a todos, pero pensaron que una forma justa de distribuir esos recursos era seleccionar en forma aleatoria los primeros municipios, entre los municipios, agarraron todos los municipios pobres y los dividieron en 3 grupos en forma aleatoria, ¿verdad? Porque pensaron que era una forma justa de dividirlos, y en el primer año empezaron dándole el programa a un grupo, después de 2 años al segundo grupo, y después de 4 años al tercer grupo, ¿verdad? Y entonces, implícitamente se generó una asignación aleatoria. Los grupos que tenían el tratamiento en el primer año en esperanza eran iguales que los grupos que no habían salido premiados ¿verdad? En el primer año. Entonces pudieron comparar los efectos del programa, y entonces demostraron en una forma muy, muy clara que ese programa servía. Ahora, este programa de oportunidades es un poquito diferente que el de Avancemos. Es un programa condicionado de transferencias en efectivo, pero este programa de oportunidades estaba súper orientado a la salud también. Entonces, no solamente estaba condicionado a que los niños participen en educación, pero que a las madres, las mujeres que estaban embarazadas, les hagan un seguimiento a los niños, ¿verdad? Y que vayan a hacer todas las vacunas que tienen que hacer el primer año, y un montón de cosas que estaban más relacionadas con salud. Y esas acciones eran condicionadas para recibir el efectivo, ¿verdad? Y entonces encontraron que tenían mucho mejor salud, que los niños eran más altos, que había menos probabilidad de que estén desnutridos. Igual todavía siguen haciendo estudios sobre los efectos del programa en esos niños, y Juliana les va a hablar un poco sobre ese tema también en específico, ¿verdad? Porque utiliza para la tesis, hizo algunas cosas súper interesantes sobre el mercado laboral. Bueno, fue tan exitoso este programa, ¿verdad? De México, que cuando finalmente perdió el PRI, llegó el otro partido, y como había esta evidencia con asignación aleatoria que servía, tuvieron que seguir el programa, ¿verdad? Porque obviamente era un programa muy bueno, y no, entonces un poco ahí lo que hicieron fue cambiarle el nombre. Entonces creo que se llama, le cambiaron a Progresa, entonces, y después ganó otro partido y le volvió a cambiar el nombre. Entonces se llama como 3 cosas ahora: Oportunidades, Progresa y no sé qué otra cosa, ¿verdad? Pero lo fundamental del programa nunca cambió, porque había una evidencia muy clara de que tenía efectos positivos, ¿verdad? No era como correr una regresión, que de pronto uno mete una variable y se hace significativo, y quita la variable y deja de ser significativo, y entonces la discusión es sobre si hay que meter o no meter la variable, y entonces unos economistas dicen que sí hay que meterla porque no les gusta el resultado, no les gusta el programa, y otros que sí. No había nada de esa discusión porque no era válida, porque no importa qué variables metieran, el resultado seguía siendo robusto, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de qué variables meter y qué no meter, ¿verdad? Pero cuando teóricamente, se metían las variables, el resultado no cambia porque era con asignación aleatoria, ¿verdad? Y entonces fue una herramienta muy poderosa como para decir que el programa servía, punto, ¿verdad? A partir de ahí, no solamente en México lo mantuvieron, sino que empezó a haber programas de ese tipo en toda América Latina.
incluido el programa Avancemos. Este programa es para asignación aleatoria. El programa fue a principios de los 90, 92, 94, así. Son las muestras con asignación aleatoria de ese programa. Y nosotros lo implementó Arias, me parece que en el 2006, ¿verdad? Ya llevaban como 10 años. Y todos los otros países ahora de América Latina tienen programas similares, y hay países en África y en Asia que tienen programas similares también. Todo esto a partir de utilizar asignación aleatoria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hacemos en forma práctica cuando hay asignación aleatoria? ¿Qué creen que pasa aquí? Si el tratamiento fue implementado aleatoriamente, ¿hay diferencias entre las características de los individuos que fueron tratados versus los que no fueron tratados? ¿Sí o no? Diría que no. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta parte de aquí abajo? Debería ser 0. Sí, tiende a 0. Y entonces, cuando comparo los grupos tratados versus no tratados, es igual al efecto causal, que está aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la solución, ¿verdad? Por eso es que sirve, ¿ok? ¿Verdad? Esto que es la parte de abajo. Son iguales. Las características de las personas que no fueron tratadas son iguales a las características de las personas que fueron tratadas si no hubieran sido tratadas, ¿verdad? Y cuando hablo de las características, hablo del resultado de la variable dependiente, ¿verdad? Si no hay ningún efecto, ¿verdad? Entonces estos dos grupos tienen que haber sido exactamente iguales porque fueron seleccionados de forma aleatoria. Y entonces cuando comparo la educación o la salud de esos dos grupos, entonces estoy realmente calculando o estimando el efecto causal. ¿Ok? ¿Cómo se estima? Normalmente, bueno, lo que hacemos es comparar las medias de la variable dependiente del grupo que fue tratado con el grupo que no fue tratado, ¿verdad? En términos de regresión, lo que hacemos es esto, ¿verdad? Digamos, en esta regresión, ¿ustedes saben qué dice beta 0? ¿Cómo interpreto beta 0? Vamos a decirlo de esa forma. Como el intercepto. Ajá, ajá. ¿Qué significa el intercepto? Decime qué es el intercepto. Estoy seguro que lo saben. Es como, o sea, si no recibe nada, Ajá, ajá. ¿cuánto tiene? Exactamente, ¿cuánto va a ser Y? Ajá, exacto. Sí, eso es. ¿Quiénes son los que no reciben nada? Los que no recibieron el programa, ¿verdad? Los que no fueron al hospital. Entonces, beta 0 me está diciendo la salud o la educación o el ingreso de los individuos que no fueron tratados, de los individuos que no fueron al hospital, que no recibieron Avancemos, ¿verdad? ¿Y qué me dice beta 1? Como cuánto recibe adicionalmente por haber, bueno, estado en el programa. Exactamente. Ese beta 1, la parte clave ahí es adicionalmente, ¿verdad? Es la diferencia entre los que reciben y no reciben. Porque si yo evalúo a DI en 1, ¿verdad? La esperanza de Y va a ser beta 0 más beta 1, ¿verdad? Y si evalúo a DI en 0, la esperanza va a ser beta 0. Entonces la diferencia entre esos dos grupos va a ser beta 1. Entonces me dice cuál es el efecto adicional que yo tengo en salud para los que tienen 1, ¿verdad?
Entonces, eso es lo mismo que las diferencias, ¿verdad? Entonces yo puedo calcular el beta 1 como si fuera esto de aquí. ¿Lo ven? Aquí se me fue un paréntesis de más. Entonces, estoy comparando a los individuos tratados con los individuos no tratados en el beta 1 explícitamente. O sea, y así funciona la regresión. El beta 1 les va a dar exactamente igual a la diferencia entre, en la variable y entre el grupo tratado y el grupo no tratado, siempre. Eso es una propiedad, ¿verdad? Entonces, así también facilita la interpretación, ¿verdad? Porque entonces ya sabemos que lo que estamos tratando es de estimar el efecto causal de D sobre Y es a partir de comparar los individuos que fueron tratados con los que no fueron tratados, ¿verdad? Entonces, nada más para demostrarles que restar tratados menos no tratados es lo mismo que correr esta regresión, ¿verdad? Pero ese beta 1, como lo vimos antes, también va a estar sesgado, ¿verdad? Porque aunque todos los libros de econometría nos enseñan que la interpretación se hace causal, ¿verdad? Y ellos, según ellos, eso es cierto porque asumieron que la covarianza entre X y epsilon es 0, ¿verdad? Lo cierto es que cuando uno utiliza datos, y muchas veces en los datos que ellos utilizan, también es así, no se cumple, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle D, voy a tratar de empezar a utilizar D en lugar de X, ¿verdad? Y si pongo X, me lo corrigen, por favor. Entonces, el beta 1 al final también tiene sesgo, o sea, el beta 1 está compuesto por el efecto causal más el sesgo. Entonces, estamos exactamente en la misma situación. Igual, si tenemos una asignación en forma aleatoria, el sesgo se me va a ir a 0 y entonces, al igual que comparando los promedios, ¿verdad? Entre tratados y no tratados puedo correr la regresión y utilizar el beta 1 como estimador del efecto porque da exactamente igual y va a estar insesgado por la misma razón que el otro, y es que es porque la asignación fue en forma aleatoria. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la regresión? La ventaja de usar una regresión, y ahora lo vamos a ver, ahora en el siguiente capítulo lo vamos a ver, es que digamos que podemos utilizar, podemos mover del error otras variables, ¿verdad? Y eso me va a ayudar a resolver los problemas de sesgo, inclusive cuando no, sobre todo cuando no hay asignación aleatoria. Pero eso, cuando hay asignación aleatoria, ¿qué es lo que pasa aquí con estos X? La diferencia entre esta regresión, la diferencia de mi estimación del beta 1 entre esta regresión y esta regresión, ¿ustedes creen que va a ser significativa o no? Si comparo este beta 1 con este beta 1. ¿Me va a dar igual o no? ¿O me pueden dar diferentes? Si hay asignación aleatoria. Deberían dar igual. Deberían dar igual. ¿Por qué? Porque como fue asignado en forma aleatoria, la relación entre DI y X2, la covarianza entre DI y X2 es 0. Y la relación entre DI y X3 es 0. Entonces, ahí no hay problema de variable omitida. Entonces me da exactamente igual, que era lo que les contaba que había pasado con el programa de oportunidades en México. No había espacio para mucha discusión, siempre daba igual, ¿verdad?
Ahora les voy a enseñar un ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo súper famoso de una implementación de un... De hecho, este lo usan Anglis y Pischke muchísimo, sobre la implementación de un programa sobre el tamaño de la clase. Ahí siempre ha habido mucha discusión sobre si los tamaños de la clase afectan el aprendizaje. Cuando hacen correlaciones siempre salen muy fuertes los estudiantes en clases pequeñas salen mejor que los estudiantes de clases grandes, pero nunca se ha sabido si es el tamaño de clase o si hay un problema de autoselección, ¿verdad? Los problemas de autoselección es el problema de un poco de Mindhunter y el problema de la avioneta, ¿verdad? De los aviones de guerra que regresaban, ¿verdad? No se sabe si realmente la gente de las clases pequeñas estaba saliendo bien porque la clase pequeña tenía un efecto causal o porque los mejores estudiantes y los mejores profes se autoseleccionaban en clases pequeñas, ¿verdad? Y entonces no había forma de distinguir. Y las escuelas, ¿verdad? Las mejores escuelas tratan que tienen mejores profes, tratan de tener, normalmente tienen clases más pequeñas que las clases grandes. Entonces no había forma de identificar si era el tamaño de la clase o si era cualquier otra de las variables, si era que los profesores eran mejores, si era que las escuelas eran mejores, ¿verdad? Entonces agarraron y distribuyeron en forma aleatoria a estudiantes y a profesores entre clases pequeñas y clases grandes, ¿verdad? Y después, cuando hicieron la asignación aleatoria, vieron qué características tenían. Esas características tienen que ser iguales, ¿verdad? Si no son iguales, entonces el proceso de asignación aleatoria no sirvió, ¿verdad? O sea, estamos basándonos en que ese proceso tiene que servir, si no, no sirve, si no, seguramente vamos a tener un sesgo, ¿verdad? Entonces aquí, ojo lo que pasó, ¿verdad? Llegan y ven la muestra y descubren que los niños que reciben almuerzo gratis, vean la proporción, es un 47% en las clases pequeñas y un 48% en clases grandes. Tienen la muestra grande y entonces con el p-value, con el valor p, ¿verdad? No podemos rechazar, a un 5% no podemos rechazar que estos sean diferentes, ¿verdad? Si este valor P fuera menor que un 0,5, entonces sí hubiéramos rechazado de la hipótesis nula de que son iguales, ¿verdad? Pero aquí no la podemos rechazar, entonces tenemos que aceptar la hipótesis nula de que son iguales. ¿Ok? Estos en la composición racial también, 0.68, 0.67, ¿verdad? Aquí el valor P es mucho más alto, entonces con menos razón podemos rechazar la hipótesis nula de que son iguales. ¿Ok? Y ojo en la tasa de deserción. ¿Aquí podemos o no podemos rechazar de que son iguales? Ojo el valor P. Sí se puede rechazar a un 5%. Al 5%, ¿verdad? Se puede rechazar. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Para decirles una cosa, un paréntesis, porque en economía, ¿verdad? Y más bien, en economía, sí, pero en todas las ciencias sociales se utilizan métodos estadísticos. En economía somos un poquito más ágiles que en el resto de las ciencias sociales, porque normalmente los que estudian economía siempre como que les gusta más mate y ese tipo de cosas, entonces se nos facilita un poquito más. Entonces, eso es una ventaja. Pero se ha seguido también, inclusive en economía, este patrón de utilizar la significancia y el 5%, ¿verdad? Y eso tiene varios problemas. Un problema es que puedes rechazar cosas, ¿verdad? Que digamos están al 7% o al 8%, ¿verdad? Porque están arriba del 5%, ¿verdad? Digamos, no puedes rechazar y la diferencia es grande, ¿verdad? Y entonces puedes cometer un error
si el efecto realmente existe, ¿verdad? Y otra cosa es que a veces aceptamos y concluimos cosas sobre valores menores que el 5%, y inclusive asumiendo que el estimador esté insesgado, no tiene sentido porque la diferencia es muy, muy pequeña, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, en recibir el almuerzo, este es casi significativo, ¿verdad? Un 9%, es significativo el 10%, podría rechazar de que la hipótesis de que son iguales. Pero vean la diferencia, es un punto porcentual, ¿verdad? Es una diferencia en términos económicos muy, 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 muy pequeñita. Entonces no va a haber diferencia cualitativa, ¿verdad? Igual para aquí, bueno, en la proporción de asiáticos con respecto a blancos no solamente es muy pequeña, sino que no es significativo, ¿verdad? Pero económicamente la diferencia también es muy pequeña. Entonces, hay un video también en mediación virtual que habla sobre esta discusión. Es vacilón, ahí hablan sobre el problema de, digamos que una pastilla para eliminar la caída del pelo, pueden encontrar una pastilla que sí, que resulta que es estadísticamente significativa, pero la reducción en la caída del cabello son 2 cabellos por año. Al final del año vas a ser calvo de todas formas, porque son solo 2 cabellos, ¿verdad? Entonces, la parte de la cantidad o de la magnitud o del significado económico de los efectos es muy importante y no se puede ignorar, ¿verdad? Inclusive si es significativo, si la magnitud es muy pequeña, no es importante, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa que es importante que ustedes lo tengan claro. Inclusive hay veces que la significancia no es muy buena, digamos, está al 9% o al 8%, y la gente vota esa hipótesis cuando los impactos son grandísimos, ¿verdad? Y eso, aunque no se puede concluir todavía nada, por lo menos llama para seguir explorando esa hipótesis, ¿verdad? Es probable que, no, ¿por qué? Porque, por lo menos de mi experiencia, lo probable es que cuando uno aumenta las observaciones, consigue más observaciones, esos resultados se empiezan a hacer estadísticamente significativos, sobre todo si las magnitudes económicas son grandes, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que quería resaltarles y avisarles que el video es vacilón y está ahí en mediación virtual, ¿verdad? Ojo, tasa de deserción. ¿Qué es lo que está pasando aquí? De ahí, la tasa de deserción, la asignación aleatoria, ¿verdad? Aquí sí es significativo, ¿verdad? Y aquí el efecto es 0.03. Aquí no es un punto porcentual y además los valores son relativamente bajos. Estamos hablando casi de un 10%, ¿verdad? Es que, bueno, menos 9, 8%, ¿verdad? Si lo hago así, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Un 7% del valor de la tasa de deserción. Entonces parece que la tasa de deserción no solamente es importante económicamente, sino es estadísticamente significativa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que el programa está teniendo un efecto. La deserción, si ustedes ven cuál es la tasa de deserción más baja en las clases pequeñas, ¿verdad? Entonces, cuando yo calcule las notas, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? Aquí voy a calcular las notas. Estas son las notas. El efecto en la nota son como 5 puntos porcentuales, ¿verdad? Es como la comparación de medias o el beta 1, ¿verdad? Entonces, pero yo ya sé que las personas que hicieron el examen, ¿verdad? No son exactamente las mismas que las personas que no lo hicieron en cada uno de los grupos.
Ustedes, a partir de esta parte de la tasa de deserción, ¿ustedes dónde creen que hay estudiantes mejores que hicieron los exámenes? ¿En las clases grandes o en las clases pequeñas? Antes de ser asignados a las clases. ¿De dónde se fueron más estudiantes? ¿De la clase grande o de la clase pequeña? De la clase grande. Ajá. ¿Qué estudiantes se van primero? ¿Los buenos estudiantes o los malos estudiantes? Pues se supone que los malos. Se supone que los malos, ¿verdad? En promedio, digamos que los malos, ¿verdad? No siempre ocurre, ¿verdad? Pero en promedio sí, ¿verdad? Eso significa que, ¿quiénes me quedan? ¿Dónde me quedan mejores estudiantes? ¿En la clase pequeña o en la clase grande? En las clases grandes. ¿Verdad? Entonces termino con estudiantes mejores en las clases grandes que en las clases pequeñas antes de haberlos intervenido. ¿Verdad? Y ese sesgo va en contra de mi hipótesis, porque mi hipótesis es que la clase pequeña va a tener un efecto significativo, ¿verdad? Y resulta que a pesar de que hay este sesgo, ¿verdad? Un sesgo en contra de la clase pequeña, ¿verdad? Encuentro que la gente que está en la clase pequeña tiene un efecto más grande, tiene una nota más grande que la clase grande. ¿Qué me dice eso sobre el efecto real? ¿Que va a ser más grande o más pequeño que el 4.82? Ese 4.82 es la diferencia en las notas entre la clase pequeña y la clase grande, ¿verdad? La clase grande tiene estudiantes menos estudiantes, digamos, una fracción más pequeña de estudiantes porque están mejor seleccionados porque se les fue, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el efecto total? Si yo voy, digamos, voy a ponerlo así, si yo voy y les hago examen a la gente que se fue en las casas, ustedes creen que la diferencia entre la nota de las personas en la clase pequeña o con la clase grande aumentaría o se reduciría? Aumentaría. Aumentaría. Entonces, seguramente el efecto es mayor que el 4.82, ¿verdad? Pero ya con el 4.82 yo puedo decir, este resultado es importante y es estadísticamente significativo. Y aunque el sesgo va hacia el otro lado, lo que está pasando es que seguramente el efecto es aún mayor. Entonces ya puedo tomar la decisión de promover clases pequeñas, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. ¿Okay? Aquí, este libro es excelente, se lo recomiendo. Digamos, es un libro, digamos, no es para economistas, es para audiencia en general, y aunque tiene algunos gráficos de economía, cosa que se les va a facilitar a ustedes entender más que al resto de la gente, es un libro bastante disfrutable, ¿verdad? Y habla muchísimo sobre los problemas de asignación aleatoria, sobre todos los retos, y aquí está el video que les hablé, ese video está en mediación virtual, también lo pueden poner, y ellos son los que ganaron el Nobel el año pasado, ¿verdad? Que es Banerjee y Duflo, ¿ok? Entonces, para que sepan, el video es 3, 4 minutos, pero si están buscando libros para leer, este libro es excelente, por un montón de cosas. Bueno, y habla mucho sobre la parte de asignación aleatoria. Profe, ¿Cuál? Sí. usted diría como que hay que leerse primero ese y luego el otro nuevo que sacaron, el de Good Economics for Hard Times. Es que eras que me iba a empezar a leer el nuevo, pero ahora no sé si empezar a leerme primero el... No sé, pero es que no he leído el último. Ah, ok. Pero bueno, este lo recomiendo. No, hey, sí, no, más bien, léetelo y después nos cuentas qué tal está. Ok, está bien. Yo me imagino
Yo imagino, por lo que he leído de este último, que es como más, todavía más aplicado, más generalizado, ¿verdad? Seguro no va a tener gráficos y menos tablas, ¿verdad? El otro es como un poquito más técnico, ¿verdad? Pero es igual, es de evidencia. Entonces, depende, pero si ya lo compraste, léetelo. Yo me imagino que son, o sea, deben haber partes similares, pero debe haber diferencias. Y yo creo que sí valdría la pena leerse los dos. Ok, gracias. Entonces, más bien, cuando lo leas, nos cuentas, nos avisas y nos cuentas. Está bien. Ok, entonces hay varios detractores de este método, ¿verdad? De asignación aleatoria. Mansky es uno, todos son como de cierta edad, ¿verdad? Mansky es uno, Mansky es un excelente econometrista, Deaton es otro excelente econometrista. Creo las limitaciones de las que hablan, creo que son relevantes, pero creo que no son generalizadas, ¿verdad? Y ahí un poco tiene que ver mucho también sobre la personalidad de los economistas, ¿verdad? Que es como, sí, no sirve nunca para nada, ¿verdad? Y me parece que ahí sí están equivocados. Y esa actitud que tienen me parece que es la actitud equivocada, porque tienen razón en un sentido de que ahora, digamos, por ejemplo, Deaton lo que habla es, ahora tenemos un gran problema porque se hacen preguntas de investigación que se pueden resolver con asignación aleatoria, y hay un montón de preguntas interesantes en las que no se puede utilizar asignación aleatoria que no son respondidas. Y eso es un argumento válido, ¿verdad? Pero no por eso hay que dejar de hacer asignación aleatoria. Y los problemas de Mansky son también problemas muy interesantes. Uno, muchos tienen que ver con la parte de validez externa versus validez interna. ¿Ustedes han oído de esos dos conceptos, de validez interna y validez externa? No, pero No. Validez interna es cuando hablamos de que si estoy estimando en forma insesgada el parámetro de interés. Y validez externa es que si ese parámetro se replica en otras poblaciones, ¿verdad? Entonces, si tenemos problemas de validez interna es que mi parámetro está sesgado para mi población, ¿verdad? Y si no tengo problemas de validez interna es que mi parámetro está insesgado. Pero inclusive si mi parámetro está insesgado para mi población, puede ser que ese parámetro no aplique para poblaciones, para otras poblaciones. Y ese es un problema de población de validez externa. Y eso sí es un reto porque cuando uno hace asignación aleatoria es muy difícil que uno lo pueda hacer a nivel de país, ¿verdad? Como investigador. Han habido como 2 o 3 implementaciones de las que les estaba hablando. Por ejemplo, oportunidades que se hizo en todo México, pero ni siquiera el ejemplo de Perry School se hizo para todo Estados Unidos, ¿verdad? Se hizo para un estado, creo. Entonces, la selección de los sitios, ¿verdad? Donde se hacen esos experimentos, tiende a ser sesgado. Entonces se genera no sesgado, sino no es representativa de todas las poblaciones, ¿verdad? La población donde se hace el experimento no es representativa de todas las poblaciones. ¿Por qué? Porque tiene que haber una negociación entre investigadores y tomadores de decisión, ¿verdad? Y entonces las personas que aceptan experimentar o aprender de nuevas intervenciones son diferentes de las personas que no aceptan. Y las localidades que aceptan son diferentes de las localidades que no aceptan. Y entonces ese parámetro, aunque tiene validez interna y sea insesgado, tal vez si yo lo pongo a nivel de país, no me vaya a servir para los otros estados. Es un poco como que si yo hago un experimento en algún barrio marginado en San José, no me va a servir
como parámetro para ver los efectos de ese mismo programa en un barrio marginado, en una zona rural, ¿verdad? Porque las cosas funcionan diferente. Entonces, la selección de esos sitios pueden terminar generando este tipo de problemas. Conjunto de participantes en el programa también, muchas veces el grupo de participantes cambia y esto puede ser el resultado del tratamiento, que es el ejemplo que les acabo de dar sobre la gente, sobre los estudiantes que se iban a una tasa más alta del programa grande, ¿verdad? Y entonces ahí ya eso me genera un problema de validez interna, ¿verdad? Pero ahí depende, ¿verdad? Todavía se puede trabajar si el sesgo va en contra nuestra. Si el sesgo va en favor, en contra de mi hipótesis, yo puedo decir, a pesar de eso, tengo resultados significativos. El problema es cuando va a favor mío y entonces ya no sé si es del sesgo o es del efecto causal el que está llevándome a esa conclusión, ¿verdad? Entonces ese es otro problema. La administración del programa, esto es súper interesante porque cuando se hacen estas intervenciones en forma experimental, todo el mundo se asegura de que estén funcionando muy bien, que el tratamiento sea muy bueno, ¿verdad? Para asegurarse que haya un efecto importante. Digamos, si estoy tratando de utilizar una nueva metodología de enseñanza, entonces empiezo a asegurarme que todos los que están, que les fueron asignados de esta nueva metodología las hagan de la mejor forma para medir el efecto. El problema es que cuando lo hago a nivel nacional ya no puedo tener ese nivel de control. Y entonces cuando se hace a nivel nacional los efectos pueden variar porque no están recibiendo el mismo tratamiento. Y la otra cosa que es súper relevante son los efectos macro de reacción. Puede ser que sirva en ciertas comunidades, pero digamos, si por ejemplo avancemos en toda la población del país, inclusive podría generar inflación. Y entonces, si hay inflación, puede ser que el efecto se reduzca, porque ya en términos reales lo que estoy recibiendo de recursos es mucho menos de lo que recibiría. Y ese efecto macro, eso es un ejemplo, pero pueden haber muchísimos otros, ¿verdad? Hace que el efecto, cuando yo subo la escala de la intervención, haga que cambie el efecto, ¿verdad? Entonces, esos 4 problemas son un reto. Bueno, muchas veces no es posible asignar aleatoriamente el tratamiento o es muy costoso, pero de todas formas es un excelente punto de partida y siempre tenemos que pensar en cuál es la alternativa, en este caso estudios observacionales, y ahora vamos a ver estudios observacionales. Ahora no, porque ya la clase se terminó.